Nuestro invitado de hoy se autodefine como artista plástico multidisciplinar. A mí solo me queda añadir que es un artista excepcional y en todo lo que hace saca sobresaliente. Y yo creo que además, voy a hacer una predicción para todos ustedes, es uno de esos artistas que va a pasar a la posteridad. Hoy les quiero presentar a todos ustedes a don Víctor Barba. Bienvenido. Bien hallado. La verdad es que es un placer enorme tenerte aquí con nosotros. Para mí también. Para mí también. Después de ver tu obra, Víctor, ¿podemos decir que eres autodidacta? Realmente yo me siento autodidacta. Es cierto que pasé unos años en la Escuela de Arte, saqué una, siempre digo esto, pero es así, saqué una titulación de la que nunca llegué a hacer uso. Hice buenas amistades allí con un grupo pequeño de personas, pero en el fondo realmente yo siempre me he sentido autodidacta. Es decir, mi madre cuenta, y creo que debe ser verdad si lo cuenta ella, que ya desde que iba a gatas, papel que cogía, pues papel que rellenaba con trazos. Y parece ser que si no había papel a mano, siempre había una pared en la que desarrollar el arte, ¿no? Bueno. Entonces, desde muy pequeño, y eso ha sido una evolución constante en mi vida. O sea, digamos que la Escuela de Arte fue un paréntesis en su momento, pero yo siempre me he sentido autodidacta. Víctor, entonces podemos decir que tu vocación nace ya, pues eso, a gatas. Sí, realmente es así, o sea, porque yo, sinceramente, no hay recuerdos de infancia que tenga en los que no tenga que ver algún lápiz, un papel o colores o algo, o sea, es que es así, realmente, sí. ¿Y tienes antecesores a ti que se han dedicado al arte con esa efusividad? No, es algo que me preguntan. Lo digo por la genética, ¿no? Ya, pues debe ser que la genética en este caso no era, digamos, lo más dominante, porque no, en la familia no había nadie que se dedicara a esto. Pues es a partir de 1980 cuando encauzas tu vida profesional, ¿verdad? Sí, bueno, en 1980 es cuando ya definitivamente trato de montar un estudio aquí, que en Puertollano me refiero, que creo recordar que no solo era el primero de Puertollano, sino el primero que funcionaba en la provincia en ese sentido. Pero antes, cuando estaba todavía estudiando en la Escuela de Arte, hubo un año en el que estuve casi por completo en Madrid y bueno, pues estuve tanteando el terreno, buscando dónde colaborar y dónde trabajar y tal. Y algunos trabajos de aquellos sí que salieron, sí que se publicaron algunos trabajos en Santillana y en algún otro sitio. Pero vamos, definitivamente instalarme fue en el 80. Y en ese momento marca tu vida, ¿no? Porque de ahí se convirtió en una profesión estable, ¿no? No tan estable como uno quisiera, pero sí, una profesión estable, efectivamente. Sí, llega un momento en que eso es algo que yo quería hacer desde hace tiempo y bueno, finalmente pues acaba cuajando ahí, sí. La verdad es que tu parcela es una parcela un tanto complicada, dado que este es un país en el cual, bueno, tampoco se apoyan los artistas y ni se cree mucho en el arte, ¿verdad? Efectivamente es así, pero vamos que eso es un peaje que yo tengo asumido desde que era muy jovencillo. O sea, no se trata de ir de mártir, ni de ir de sufridor, ni nada por el estilo. Entiendes, llega un momento en que entiendes que eso es así y ya está, pues lo asumes. Ya es una cuestión de si te gusta lo suficiente como para pagar ese peaje y jugártela o no. Y bueno, pues en mi caso decidí que era que sí. Porque lo más importante en la vida es trabajar en lo que uno quiere trabajar, ¿verdad? En lo que le gusta, ¿no? Yo así lo veo. Yo entiendo que si estás... yo puedo estar trabajando a veces pues hasta las 10, las 12 de la noche sin darme cuenta, y eso quiere decir que claramente pues estás disfrutando con aquello que haces. Entonces creo que es fundamental, ahora que tanto lío se hacen algunas veces los chavales con por dónde tiro, qué es lo que hago, yo creo que es fundamental encontrar aquello en lo que tú puedes desarrollar lo que realmente te gusta, para lo que realmente vales. Si lo encuentras, que no siempre es tan fácil como lo estoy diciendo, pues eso merece la pena, pagar ese tipo de peajes que estaba diciendo antes.
Has dicho y dices que no entiendes el arte dividido en parcelas, ¿no? ¿Es por ello por lo que tú eres un artista multidisciplinar? Sí, yo realmente, cuando a la creación artística se le van poniendo nombres, apellidos, se le va encasillando, se le va diciendo, bueno, pues yo es que soy solo pintor, o yo soy solo dibujante de no sé qué, o soy... Pues entiendo que cada quien que desarrolle sus capacidades como realmente pueda, pero ese no es mi punto de vista para conmigo. Entonces, a mí realmente lo que me gusta es ir explorando distintas áreas, ¿no? Ir explorando, tener una base lo más sólida de dibujo, de color, de composición, de técnicas, y luego desde esa base pues ir explorando. Yo recuerdo el primer trabajo que me encargaron hace muchos años en la Junta de Extremadura, que tenía que estar entregado no ya en papel, sino en formato digital, y recuerdo que había empezado a trabajar con el Mac, con el ordenador, no hacía tanto tiempo. Y me lancé y dije, bueno, pues sí, pero como aquel que realmente lo ha hecho toda la vida, lo cual no era cierto. Pero hay una cosa que me planteé en ese momento y digo, bueno, esto tendrá sus técnicas, sus triquiñuelas, el tema del ordenador, ¿no? Pero hay una cosa que estaba clara, o sea, eso necesitaba dibujarse, dar el color y darlo de una forma concreta y ya está. Bueno, pues me puse y salió bien. Quiero decir que me gusta ir explorando distintas posibilidades y distintas técnicas y no encasillarme en una cosa. Y en esa tesitura, Víctor, ¿qué es más importante? ¿La idea creativa o la técnica de creación? La técnica fundamental, conocerla para olvidarse luego de ella. Es decir, tú puedes tener una historia muy buena que contar. Si nadie te ha enseñado a escribir, pues la historia se queda contigo, pero tú no eres capaz de escribir. Entonces, la técnica, desde mi punto de vista, ha de ser una herramienta que está al servicio de aquello que quieres hacer, pero no ha de ser una demostración de virtuosismo. Es decir, la técnica por sí sola, pues no deja de ser sino técnica. Hay gente que a lo mejor pues lo que hace es una demostración de que es un gran técnico resolviendo depende de qué cosa. No entro en quién ni cómo, o es un cuadro o una novela, lo que sea. Pero no deja de ser sino una demostración de que sabes hacerlo. Sí, bueno, pero que... y además. Entonces la técnica es siempre al servicio de la idea. El artista ha de ser siempre creativo, ¿verdad? Sí, efectivamente, es decir, lo que no puede ser es repetitivo, porque entonces no estás desarrollando lo que realmente tienes que desarrollar. La creatividad, desde mi punto de vista, es algo que en mayor o menor medida, pues todos tenemos. Unos lo desarrollan pintando un cuadro, escribiendo una novela, y hay otras personas que lo desarrollan cuidando con mucho mimo el jardín que tiene en el pequeño patio de su casa y tal. O sea, pero todo eso es un proceso creativo. La cuestión es las capacidades que uno tiene, cada uno tiene las que tiene, y luego cómo lo has ido pudiendo desarrollar a lo largo de tu vida. Y ahí interviene si apuestas por desarrollar eso, o lo ves muy complicado, o te da miedo y te quedas atrás. Eso ya es decisión personal de cada uno. Si hubiera que definir tu pintura, ¿cómo la definirías? Esa es de las cosas más complicadas que me preguntan a menudo, porque realmente cuando uno tiene que... O sea, todo lo que se tiene que contar de la pintura de uno, pues está expuesto allí en una exposición. Pero vamos, por ceñirnos a algo, es una pintura figurativa, todavía no he llegado a dar un salto a la abstracción, pero que no está ceñida por un academicismo clásico. Es una pintura figurativa pues muy suelta, muy cercana a la abstracción. Y bueno, prefiero que la vean. La verdad es que tus cuadros hablan, Víctor. Tú te pones delante, yo que soy profano, me pongo delante de tu cuadro y me está hablando, me dice cosas. ¿Eso es lo que se persigue? Ese es el resultado, y eso está bien, porque cuando un cuadro, cuando un libro que hayas hecho, cuando una ilustración
acaba comunicando algo al espectador, al lector. Eso es lo mejor que puede pasarle, porque realmente, o sea, la obra al final no es otra cosa sino un eslabón entre quien la crea y quien la está viendo o quien la está leyendo, ¿no? Pero no creo que cuando por lo menos para mí, cuando uno empieza a pintar un cuadro, cuando empiezas a escribir un texto para una novela gráfica, cuando empiezas a hacer algo de esto, la idea no ha de ser, voy a ver si le comunico tal o cual cosa al espectador. Eso es algo que viene después. La idea es que tú tienes que desarrollar algo que está saliendo de dentro y no hay que plantearse lo que estamos diciendo, no hay que plantearse, voy a ver si ahora le gusta pues a este sector del público o a aquel otro, o si le gusta pues al jurado de un certamen. O sea, uno se pone frente a la obra y desarrolla lo que tiene que desarrollar. O así debe ser. ¿Y cuántas exposiciones ya y dónde? Bueno, exposiciones de pintura creo que recordar que son 86. La última de ellas fue en el Palacio de Cibeles de Madrid, en el 19, antes de que empezara la pandemia y nos dejara todos en stand-by, ¿no? Y sí, sigue, por favor. ¿En qué más sitios has expuesto? En Toledo en varias ocasiones, en Barcelona, en Madrid. Hay gente que tiene obra mía en distintos sitios, distintos puntos de España, pues en Marbella, siempre dentro así como en otros trabajos. Mi obra ha salido fuera de España. Sí, hablaremos en también este caso, de eso, sí. En este caso nos circunscribimos aquí a España, ¿verdad? Y si tuvieras que elegir un cuadro tuyo del que tú digas, este es el que más quiero por circunstancias, porque me ha salido mejor, porque transmite más, ¿cuál elegirías? Pues es algo que de alguna manera he hecho, ¿no? Porque además es algo que en más de una exposición al final me acabo comprando, me explico. Es un cuadro que se llama Sumido en mis pensamientos, que suele estar en mi página web, suele estar generalmente encabezando la sección de pintura y tal, ¿no? Por la razón que fuera, vi que reflejaba muchas cosas que tenían que ver conmigo. No fue algo pretendido, pero sí un cuadro que salió así. Y ese me gusta especialmente. Entonces, en más de una ocasión, en alguna exposición, a pesar de que pone aquello de propiedad del autor o tal, sí, o colección privada del autor y tal, pues alguien me ha dicho, oye, pues me interesaría comprarlo. Y digo que me lo he comprado yo porque el mero hecho de que haya declinado la oferta en ese momento quiere decir que me lo estoy comprando yo otra vez, una vez más, ¿no? Entonces ese sería. Sí, ¿no? ¿Y cómo defines las líneas maestras cuando haces retrato? Bueno, cuando estoy haciendo un retrato, básicamente, que es otra cosa que explico cuando hablo de este tema en las clases que imparto, esencialmente lo único que tienes que empezar haciendo es midiendo adecuadamente proporciones, midiendo pues ejes principales, inclinaciones, etcétera, etcétera. Pero luego, sobre todo, una cosa sobre la que hago mucho hincapié es que el retrato no tiene que ser, desde mi punto de vista, no tiene que ser exclusivamente una reproducción exacta de la persona que está allí, sino que el retrato ha de comunicar quién es esa persona, porque tú sabes igual que yo que hay veces que uno tiene que hacerse fotografías de aquellas pequeñitas, del fotomatón o algo así, ¿no?, para un carné. Y bueno, te ves aquello, 4 o 5 fotografías y dices, ¿este quién es? Porque no acaba uno de reconocerse, ¿no? Sí. Y no dejas de ser tú. Lo único que ocurre es que en un microsegundo te han cogido, la cámara te ha cogido en ese momento haciendo no sé qué cosas que no es lo que refleja realmente quién eres. Entonces el retrato, además de lo que estoy diciendo, de las líneas maestras, de encajar adecuadamente, etcétera, etcétera, además el retrato lo que tiene que hacer es reflejar quién realmente eres. Es como un resumen de toda tu vida que la tienes que captar ahí. Para hacer un buen retrato, supongo, hay que tener un buen conocimiento de geometría y de perspectivas, sin duda. Y de anatomía, sobre todo. Y de anatomía. Sí, o sea, tienes que tener una visión clara de lo que es un ojo, de lo que es una nariz, en fin, de lo que es lo que compone un rostro. Sí. No te puedes estar peleando con cómo se hace un ojo cuando lo que tienes que hacer es sacarlo igual que lo que tienes enfrente. Entonces, todo eso es importante. Y también te pregunto, ¿cuál es tu mejor retrato? Mejor retrato, si no el mejor,
el que resulta que últimamente, por razones que no tienen que ver con cuestiones artísticas, sino más bien personales, el que más me marca es uno en el que no voy a entrar en detalle porque le puede doler a alguna persona, es el de una chica joven que su madre me encargó en su momento. El retrato está puesto, incluso está en la página web, pero con todo lo joven y todo que es, pues murió hace poco, ¿no? Y claro, en algún momento, uno no está por ponerse triste, pero en algún momento he llegado a pensar si decirle a la madre, oye, ¿quieres que quite el retrato de la página web por si te molesta y tal? Quizás sea un homenaje a esa persona mejor. Así lo quiero ver, pero estoy abierto a que si a la madre le duele mucho, pues yo lo retiro de la web y ya está. Otro de tu quehacer es el diseño. Sí. El diseño cuando no estaba tan de moda, ¿no? Entonces, pues sí, he trabajado en diseño también, desde lo que es la marca corporativa de una empresa, con el libro de estilo, etcétera, etcétera, a bueno, gran cantidad de carteles, ¿no? Yo creo recordar que el primer cartel que me premiaron fue estando en la mili, o sea que ya ha caído agua. Bueno, tanta, no creas tú. Bueno, y además me llegó la comunicación estando allí en el cuartel, estando en Las Palmas, de que me habían dado un premio en el Certamen Nacional de Teatro de Almagro. Pues sí. el cartel anunciador era el mío ese año, ¿no? Y bueno, eso fue algo muy bonito, ¿no?, para mí. ¿En el diseño se trabaja por encargo habitualmente? Sí. El diseño, al contrario que un cuadro, bueno, si es un encargo de un retrato también tiene sus funciones y tal, pero el diseño esencialmente tiene un punto, y es que tiene que ser útil. Es decir, tú un cuadro puedes resolverlo como mejor te parezca, luego veremos si llega donde tiene que llegar, pero tú te pones ante el lienzo y lo resuelves a tu manera. Un diseño es algo distinto, es decir, tienes que tener unos conocimientos técnicos para desarrollar, pero aquello tiene que cumplir una función. Si estás diseñando la marca de una empresa, lo que estás diseñando tiene que ser lo más representativo de esa empresa, o sea, tiene que cumplir una función. Sí. Si lo que estás desarrollando es un cartel, pues tiene que ser algo que de alguna manera, colocado en el sitio, antes en las paredes, ahora imagino que internet, pues tiene que reflejar aquello que quieres anunciar, el evento tal o cual, el que sea, ¿no? Y entonces tiene una función y el desarrollo del trabajo es distinto. Llegamos a otro de tus quehaceres, el cómic, que bueno, cuando habla uno de cómic, Víctor Barba sale a relucir siempre, ¿no? Por esos enormes y grandes trabajos que has hecho. ¿Y qué estoy haciendo? ¿Y qué estás haciendo? Afortunadamente. Afortunadamente. Sí, bueno, el cómic posiblemente fuera la primera conexión en mi vida con el arte. Ojo que yo no hago distinciones entre cómic y cuadro, o sea, si a estas alturas todavía hay quien duda de si el cómic es arte, pues es un problema que tiene, pero que se lo resuelva, o sea, yo no se lo voy a resolver. Pero el cómic, para quienes hemos nacido en el secarral de aquí, de la provincia, del que no reniego para nada, pues en depende qué época, en depende qué edad, es mucho más sencillo llegar a ver dibujos bonitos que no son tuyos, más con un tebeo que yendo al Museo del Prado, que te pilla un poco más lejos y que aquello vaya usted a saber dónde está y tal, ¿no? A eso se le añade que esto va de anécdotas, como dice la Lolita esta cuando sale en la tele. Parece ser que no es. Cuando entré en el colegio la primera vez, llegué con 4 años, pues por lo que fuera, con 4 años yo sabía leer y escribir, y algo de números. Y ya vieron las teresianas que donde iba allí arriba a Repsol, ya vieron que tenía ciertas capacidades y tal, ¿no? Entonces parece ser que el primer año que llegué se estuvieron planteando si con la edad que tenía pasarme de curso o no. Vieron que era mejor quedarme donde estaba, porque pues quizá el ser más pequeño en un curso de mayores eso sería más complicado y tal, pero me dieron carta blanca. Y entonces primero, iba a lo del cómic, aconsejaron a mis padres que siguieran fomentando mi
afán por la lectura y que para eso pues que me compraran tebeos y tal, que fue lo que hicieron mis padres y aquí estamos todavía con los tebeos. Bueno, es que has dibujado a los personajes más míticos de la historia, ¿no? Bueno, algunos de ellos. Quiero decir que de esa manera entró el cómic en mi vida y pues eso engarzó perfectamente con mi afán por dibujar y tal. De hecho, bueno, en aquel año que estuve con las Teresianas y tal, viendo cómo me iba el tema del dibujo y todo esto, pues me dieron carta blanca y entonces, como no tenía problemas de lectura y escritura, pues aquel año lo que estuve haciendo ya era un cuento y a eso iba, que a mí me resultaba aquello muy grande, seguramente sería luego un doble folio, en papel de acuarela, ellas me proporcionaban el papel de acuarela, entonces estuve haciendo un cuento ilustrado, ellas me iban diciendo la historia que pasaba, sí, y entonces yo iba haciendo las ilustraciones, y de aquello guardo muy, muy buen recuerdo. Y qué interesante, ¿no? Tan pequeño y ya con esa capacidad, ¿no? Bueno, debe ser que venía de serie o algo. Ya decía, por eso decía yo lo de la genética, ¿no? Oye, y otro de tu quehacer es la ilustración. Sí. Sí. He ilustrado para, bueno, pues para distintas editoriales, he ilustrado libros, portadas de libros, interiores de libros. Recientemente aquí, aun cuando estoy haciendo trabajos, por ejemplo, para la editorial Jotdown de Sevilla también, pues recientemente de las cosas que más se pueden ver por aquí, por estos lares que haya hecho ilustraciones, han sido precisamente los libros de Manolo Valero, sí, tanto el de su madre como el de El esplendor, sí, y la ira y algún otro. Y bueno, digo, en un entorno más cercano. ¿No hay diferencia o sí diferencia a la hora de ilustrar con respecto a las otras especialidades? Sí, todo tiene sus peculiaridades y hay que conocerlas y hay que cumplir con ello. Por ejemplo, tú puedes ser un gran ilustrador y no saber narrar una historia y entonces no puedes hacer una novela gráfica, porque ahí lo que tienes que ir haciendo es contando una historia. Entonces hay gente que dibuja no de una forma tan preciosista, pero que sí que sabe contar una historia. Entonces hay una diferencia. Una ilustración tiene que ser algo que, si es interior, pues digo del interior del libro, pues es algo que tiene que de alguna manera reflejar ese pasaje o ese capítulo de la historia que cuenta el libro. Y si es de portada, tiene que ser lo suficientemente atractiva como para que compita con el resto de portadas que hay en la librería, en el escaparate de la librería, sin y duda, al menos atraiga al espectador. O sea que qué importante es ese detalle, ¿no? Porque a veces una portada, una ilustración buena, hace que uno compre un libro, por ejemplo, y a lo mejor el contenido no está a la altura de la ilustración, ¿no? Claro, eso también puede ocurrir. Efectivamente, o sea, puede ser que el envoltorio sea más interesante que lo que hay dentro, pero claro, eso ya, en eso uno es responsable de la parte del trabajo que hace. Sin duda alguna que sí, sin duda alguna que sí. Oye, ¿y cómo funciona ese taller de pintura y dibujo en la Universidad Popular de Puerto Llano? Desde mi punto de vista, muy bien. Y así debe de ser. Y desde el punto de vista de los que van también, ¿eh? Claro, bueno, no soy yo que lo tendría que decir. Sí, no, lo digo yo porque yo he contactado con personas y me dicen excepcional, ¿no? Debe de funcionar bien porque hay gente que sigue viniendo conmigo después de 20 años o más. O sea que eso, quiero decir, y no está obligado a ello, ¿verdad? El taller de pintura y dibujo de la Universidad Popular es algo a lo que yo tengo un especial cariño porque se dice pronto, pero llevo con él 41 años. El proyecto de la Universidad Popular era algo muy ilusionante cuando se hizo. Aquí arrancó en el año 81. Esta Universidad Popular, la que tenemos en nuestra ciudad, curiosamente es la que tiene más antigüedad de toda España, porque la primera fue la de San Sebastián de los Reyes, que al año siguiente, los 2 años, desapareció, y la segunda fue la de Puerto Llano. Ciertamente. Y pues estamos hablando de que en España, que se dice pronto, esta es la Universidad Popular que tiene más solera. Y dentro de eso, y aquí no es echarse flores porque sí, pero ese es el hecho, eso es realidad, el curso historia de pintura y dibujo es ahora mismo el que tiene más antigüedad dentro de esta Universidad Popular, luego dentro de España, ¿no?
Digo que era un proyecto muy, muy ilusionante porque de alguna manera permitía darle posibilidad a la gente de que accediese a una serie de conocimientos que de otra manera les resultaba muy imposible. No solo es una cuestión de qué conocimientos se imparten, sino la capacidad que tiene un proyecto de este tipo de conectar personas que a lo mejor de otra manera no podrían salir o no tenían costumbre de salir de casa, de intercambiar información de temas que le interesan, y, en fin, era un proyecto muy ilusionante. Luego, con el tiempo ha ido mermando, no tanto el curso, ¿no?, como el proyecto en sí, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Bueno, y que además has pasado por distintas administraciones locales, que cada una tenía su afán y su aquel, ¿no? Con lo cual todo eso condiciona siempre el trabajo, ¿no? Yo procuro que en la medida de lo posible, procuro y creo que lo consigo, el curso sea una isla. Es decir, yo entro en el curso y sigo dando el curso, espero que con más experiencia, claro, y con más conocimiento. Sin duda. Sigo dándolo con la misma intención y de la misma manera que el primer día que empecé. Entonces intento que eso sea una isla, que eso sea una burbuja en la que allí se hace lo que se hace. Hay veces que se tienen más medios o más apoyo y otras menos, pero intento que en la medida de lo posible eso no influya en nada de lo que estoy haciendo dentro. Es decir, sin que con ello esté hablando bien ni mal de ninguna administración, pues a menudo son mis libros los que yo he tenido que llevar a clase para que la gente los vea, o fotocopiemos no sé qué y tal, por ponerte un ejemplo, ¿no? Hay algunos otros, pero vaya. Entonces, el curso es algo que no se toca. Doble mérito, señor profesor, doble mérito. ¿Te sientes profeta en tu tierra? No especialmente, y no me preocupa especialmente. Es decir, realmente estoy hablando desde mi punto de vista y no pretendo sentar cátedra de nada, pero cuando uno se pone a trabajar en esto, cuando uno se pone a hacer un cuadro, a escribir el guión de una novela gráfica que vas a hacer todo lo que estamos diciendo, no lo hace con la intención de que tenga luego un reconocimiento y menos un reconocimiento cercano. Que te reconozcan estando en el entorno cercano siempre es más complicado, algo que por otra parte no me preocupa. Por ejemplo, no hace tanto alguien que tengo en clase, lleva poco tiempo viniendo conmigo, pero me decía, pero también haces exposiciones. Estoy hablando del reconocimiento cercano, ¿no? Sí. Y dije, hombre, pues 86 hasta ahora. Pero por ponerte un ejemplo, o alguien no hace tanto me decía, pero no, cuando salió la última novela gráfica que fue muy sonada y qué tal, y que va por la segunda edición, me decía, pero no sabía que hacías cómics y tal. Digo, pues casi desde que iba a gatas, pero eso, te lo aseguro, no es algo que me moleste. Entiendo que es así, Es decir, hay otros entornos fuera de aquí donde igual se me conoce más, pero que me da igual. Es muy típico de esta tierra, ¿no? La idiosincrasia manchega hace que seamos así, ¿no? Y que solo valoremos lo de dentro cuando triunfa fuera, ¿no? En tu caso estás triunfando fuera y a veces aquí hay gente, como tú dices, todavía no sabe quién es Víctor Barba, ¿no? No obstante, aquí quizá una labor importante la deben realizar las administraciones. En ese sentido te pregunto, ¿cuentas con ayuda de ellos o no? No, yo nunca me he movido con ayuda de administración alguna. No lo estoy diciendo como algo bueno ni malo, estoy diciendo que es algo que ni yo he buscado. Constatas lo que ocurre, nada más. Claro, ni he buscado ni he recibido. Yo me he movido como un profesional liberal, buscando un mercado para mi trabajo, que normalmente ese mercado casi siempre ha sido fuera de la ciudad donde nací, donde vivo, y ya está, pero no hay ayuda. Alguna vez alguien me dijo, sí, bueno, pero tú hiciste un trabajo para la Diputación, que era el libro aquel de la historia de la provincia y tal. Digo, sí, efectivamente, lo hice, pero yo lo que hice fue presentar un proyecto muy elaborado y decir, esto es lo que tengo, pero yo allí no tenía ninguna conexión con nadie. Lo que hice fue presentar un proyecto y aquel proyecto cuajó. Pero mira, de la misma manera que hay veces que lo que he hecho ha sido sin que me conozca nadie. Alguien me preguntó
en su momento, ¿a quién conocías en Planeta? Cuando estuve publicando con Planeta, pues a nadie. Y digo, pues y yo presenté un trabajo, un proyecto, aquello dio en las manos que en ese momento tendría que dar, igual hubo un punto de suerte en eso, y a partir de ahí fue como salió. Eso mismo, lo que trato de decirte es que lo traslado a la administración. Entonces, cualquier trabajo que yo haya hecho con la administración ha sido porque he presentado un proyecto. Yo voy al otro aspecto porque entiendo que las administraciones deben proteger la cultura y tú formas parte de ella, y en ese sentido quizá a lo mejor también por ser una persona eminentemente tímida como eres, quizá no te has lanzado a decir, oye, que yo estoy aquí, ¿no? Mira, no es tanto por timidez, que igual lo soy, que no lo sé, no es tanto por timidez, es porque lo que yo pretendo es que mi trabajo, no mi persona, se reconozca y punto. Entonces, cuando he tenido que hablar con una administración, sea del estatus que sea, sí, pues lo he hecho. Pero si no hay una recepción favorable al proyecto que estoy presentando, no le doy vueltas. Es decir, ya está. Por ejemplo, hubo un libro que saqué hace años que era un libro de cuentos populares de Castilla-La Mancha. ¿Conocía a alguien en la Junta? No. ¿Qué es lo que hice? Enterarme de quién llevaba la sección de publicaciones y concerté una entrevista, sí. Presenté un proyecto. Y entonces yo lo que hago normalmente es que dejo que sea mi trabajo quien hable por mí. Si se acepta, pues entonces yo arranco con aquello. Si no, no le doy vueltas, no pierdo tiempo. No se puede perder el tiempo, Julián. O sea, el tiempo es muy cortito el que tenemos y no lo puedes perder en estar haciendo pasillos ni estar haciendo... O sea, hay que hacer lo que hay que hacer. ¿Cómo te entiendo, ¿no? Claro. ¿Qué estás preparando en estos momentos? Quien me conoce sabe que yo no soy muy dado a hablar de proyectos hasta que no cuajan, pero te adelanto, hay una historia, una novela gráfica que está perfectamente terminada ya desde final de este año y que está en proceso de montaje en una editorial en concreto. Cuando salga ya saldrá. Curiosamente tiene que ver con la pandemia y curiosamente cuando salga, y esto ya lo adelanto, habrá algún entorno geográfico cercano que será reconocible aquí en el pueblo. Es una cosa muy personal y tal. Entonces, eso es un libro de 100 y pico páginas, con 1000 y pico dibujos, que está ya en puertas de salir. Y luego hay otro proyecto al que yo le tenía muchas ganas, que no voy a adelantar mucho más, que llevo mucho tiempo dándole vueltas, y que, bueno, pues llegué hace poco a un acuerdo con una editorial de Barcelona, para que arrancase con ese proyecto, ¿no? Es también una novela gráfica, entonces pues estoy en la fase de terminar el guión, de documentarme, me gusta documentarme mucho para hacer el trabajo. En esos dos estoy. ¿Podemos decir que tu mejor obra está por hacer todavía? Yo espero que sea así, porque eso quiere decir que la cosa va bien. O sea, si uno va haciendo siempre un trabajo que está mejor que el anterior, es que vas progresando. Lo peor que puede ocurrir es que uno se repita o que vaya cuesta abajo, entonces ya la cosa va peor. Pues esta entrevista pretende no solo que ustedes conozcan mejor a Víctor Barbas, sino que se acerquen a su página web, que se acerquen a su obra y vean la grandiosidad de todo lo que estamos hablando aquí. Pero también saben ustedes que llegado este momento solemos lanzar un test de personalidad a nuestros invitados. Por consiguiente, Víctor, si estás preparado, comienza. Vamos a ver. Defínete como persona. Como persona. Menudo problema. Bueno, una persona que intenta ser cada día un poco mejor que el día anterior. Está muy bien. Defínete como profesional. Pues un profesional abierto a cualquier tipo de manifestación artística, sea cual fuere, y a ir probando con ella. ¿Cuál es tu color preferido? Vaya pregunta para un pintor. Pues el primero que se viene es el rojo, aunque para vestir suelo más ir de azul marino, pero el rojo... Por la pasión, quizá, ¿no? Quizá por la pasión, por la fuerza que tiene. ¿Cuál es tu fruta preferida? Sandía. Qué rica, dulce, ¿verdad? Qué rica, ¿verdad? Sobre todo en verano, ¿verdad? Fresquita, ¿no?
¿Qué tipo de sabor te agrada? Pues es que depende, pero vamos, dulce quizás. ¿Eres galgo? Sí, ¿Chocolate? a pesar de mi vesícula. ¿Qué tipo de ropa te gusta usar? Siempre que sea posible, cómoda. Suelo ir muy de vaqueros, sean claros, oscuros o negros, y luego encima algo, una chaqueta, un jersey, bravo. Suelo ir de esta manera. ¿Qué mascota preferirías tener? Preferiría no tener mascota, porque no deja de ser una obligación que cargo sobre mí, y porque luego me dan pena los animales cuando desaparecen. ¿Tu mejor virtud? Pues posiblemente que no abandono. Que no abandono, digo que soy R que R. Que eres persistente. Sí, persistente, resiliente, en fin, sí, eso quizás. ¿Tu peor defecto? Yo creo que suele ser como las dos caras de una moneda, las virtudes y los defectos, porque habría veces que a lo mejor sería bueno saber cuándo hay que abandonar algo y dejar que sea, y ya está. Sí. Pues quizás sea ese también. ¿Tu comida favorita? Sobre todo la ensalada, y si es preludio de una buena paella, mejor. ¡Oh, qué rico! Entonces te gusta la paella, ¿no? Claro. La valenciana. La Sí, valenciana sí. típica valenciana, Sí. ¿no? La que hace mi mujer, con mucha verdura, ¿no? Sí, ¿Qué sí. tal se le da la paella a tu mujer? Estupendamente. Y no digas lo contrario. Mejor que a ¿verdad? mí. Un libro que no sea tuyo. No, claro. Pues El filo de la navaja, de Somerset Maugham. Buen libro. Una película. Esto es un complicado porque es que mira que me gusta el cine. Se me viene a la cabeza siempre Matar a un ruiseñor, que creo que es una película pero además una película que se debería de poner en todos los institutos y todos los colegios porque, en fin, que es fundamental esa película. Tiene una carga de buena voluntad, de valores y durante muchos años fue abanderado de la lucha contra el racismo, ¿no? Y si puedo meter otra, hasta que llegó su hora, que creo que es el compendio de todos los westerns. Un actor y una actriz. Un actor y una actriz. Por aquello de que te influyen, depende de qué época de tu vida, un tipo de cine concreto, que luego se refleja en más cosas, pues por ejemplo Clint Eastwood con la trilogía de Leone. Y una actriz, pues hay muchas, pero se me viene a la cabeza Ava Gardner porque hay que ver qué señora tan guapa. Tan estupenda, ¿verdad? Sí. Un político. Es complicado porque no son especialmente de mi devoción, pero mira, cuando hablo de política yo he hecho en falta gente, por ejemplo, con el talante, con el saber estar, con el saber dialogar, cosa que últimamente no se hace, por ejemplo, de Tierno Galván, o de Manuela Carmena, por ejemplo, más reciente, ¿no? O sea, no tanto por el arco político que representan, sino por ese saber estar y ese saber calmar una conversación que está subiendo de nivel, y con esa calma que irradian ambas personas. Tierno Galván ha pasado a la posteridad por ello, ¿no? Sí, es una lástima que haya mucha gente, muchos jóvenes que no lo conocieran. Porque... Sí, es una pena, sí. Una religión. Pues mira, yo personalmente creo más en el desarrollo personal, espiritual de cada. Creo que todo el mundo tenemos un punto de espiritualidad que cada uno va desarrollando. Espero no extenderme mucho en la pregunta. En ese sentido, hay quienes desarrollamos esa espiritualidad por libre, como francotirador, cada uno por libre, y hay quien necesita ir en grupo. En ese sentido yo no soy de grupo, no apuesto ni me convence ninguna religión en concreto. Ojo, no estoy hablando de la espiritualidad, que es algo distinto. Hay quien necesita ir en grupo y tal, y bueno, pues siempre que la religión, o sea que yo las respeto todas, siempre que no molesten. Quiero decir, siempre que no te lleven de una oreja de tiene que ser esto, no. Una ideología.
sin que sea militante de ninguna en concreto. Lo de la militancia no es algo que va con mi fuerte. Me acerco más a una ideología de izquierdas que de derechas sin ponerle nombre y apellidos. Por cuanto creo que se apuesta más por lo solidario, por dar oportunidades a todo el mundo a la vez, o sea, de la misma manera. Y en ese sentido me enfoco más en esa dirección que en otra. Un programa de televisión. Pues es que veo poca televisión, esa es la verdad. Normalmente veo el telediario una vez nada más para no empacharme. Mira, un programa que siempre me gustó muchísimo y que han vuelto a ponerlo, digo por mi afición al cine, antaño era Qué grande es el cine, el de Garci, sí. Y ahora han puesto otro, muy similar, que no recuerdo cómo se llama, ¿no? Pues esos programas en los que se presenta una película. En la 2. Creo que el programa ese actualmente lo están colocando en la 13, creo recordar, con el Garci, o sea, porque yo estoy hablando con José Luis Garci, estoy hablando de un programa en el que se presenta una película y luego se hace previo y después se hace un debate sobre esa película. Eso me interesa muchísimo porque se desmenuza muy bien la película y ese sí me atrae mucho. ¿Qué personaje público admiras? ¿Actual o...? Como tú quieras. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, no tanto ya como pintor, como alguien que investiga en todas direcciones en la época en la que vive y llega a una serie de... Era multidisciplinar, como también, tú. Cierto. Y además llega a una serie de conocimientos que todavía hoy, con la ciencia actual, se están descubriendo, ¿no? ¿Qué personaje público detestas? Procuro no andar detestando demasiado. Hombre, hay gente que te cae peor o muy peor, pero procuro no caer en aquello de detestar, porque si acabas detestando, te acabas enganchando a esa persona. Sí. Y creo que aunque solo sea por estrategia, lo mejor que se puede hacer es pasar de esa persona. ¿Qué te pone de los nervios? El desorden. El desorden, incluso el estudio, me gusta que cada vez que empiezo un trabajo esté ordenado todo y colocado. No de forma maniática, pero sí que todo esté colocado, para luego arrancar con lo que tengo que hacer. ¿Qué no perdonarías? Esto va un poco en la línea de lo que te comentaba hace un momento. Intentaría, aunque solo sea por estrategia, intentaría no quedarme enganchado a la persona o a las personas que tengo que perdonar, ¿no? Porque el que más sufre al final es el que no perdona. Pero aún así me resultaría muy complicado tener esta actitud tan serena que estoy diciendo si alguien ofende a mi familia. ¿Qué te hace reír? Pues depende de qué películas, hay muchas. Y una comida en la que esté mi hijo, que tiene muy buen humor y siempre acabamos riendo. ¿Qué edad tiene tu hijo? Mi hijo ya tiene 36 años. Bueno, está muy bien. ¿Qué te hace llorar? Si no llorar, con mucha facilidad sí hacerse un nudo en la garganta. Y digo esto no como un timbre de gloria, sino porque es así, somos de una generación en la que se nos ha enseñado aquello de los hombres no lloran y tal, y aun cuando la cabeza y el raciocinio te diga que no ha de ser así, pues hay ciertas cosas que están grabadas en el disco duro y entonces cuesta más trabajo. Pero hay veces que depende qué noticias, en la que tenga que ver sobre todo con niños que estén sufriendo, un telediario por ejemplo, pues hay veces que sin que a lo mejor lo noten en casa, pues a mí se me ha hecho un nudo en la garganta. Sí, no, y se salta la lagrimilla, claro que sí. ¿Cómo reaccionas cuando te provocan? Hombre, procuro hacer ver a quien me provoca que no es bueno provocarme, sin llegar a más. Y si esa provocación o esa persona ni siquiera merece la pena, pues procuro también hacerle ver mi indiferencia, pero con la intención de que se dé cuenta de que... No sé si me estoy explicando. Sí, muy bien, además. Muy bien. ¿Eres capaz de guardar un secreto? Sí. ¿Y conoces muchos? Alguno. ¿Expresas fácilmente lo que sientes?
siempre está uno un poco en guardia en este sentido, ¿eh? Depende de qué ámbitos estés, ¿no? Sí, sí. Si estoy en clase, posiblemente me suelto más. En la clase, cuando estoy impartiendo una clase, pues se nota más fácilmente. No expreso demasiado lo que siento. ¿Cuántas horas trabajas al día? Bueno, si hablas con mi mujer te va a decir que todo el día. Quiero decir que hay veces que a lo mejor la tele está puesta, son las 2 de la mañana y yo no me di cuenta de que dejé hace un rato de estar trabajando en el estudio, vine, cené, estoy ahí sentando, ahí está la tele puesta y yo lo que estoy es, la tele está sonando y yo estoy dibujando. Vamos, que la familia te sufre. Por lo menos ya me conoce, ya sabe qué tal, pero vamos, de 8 horas en adelante, de lejos. ¿Qué añoras de tu niñez? Nada, la niñez desde mi punto de vista, en algunos casos, está sobrevalorada y yo me siento, en mi caso digo, yo me siento más cómodo siendo adulto, cuando ya voy controlando más cosas de mi vida que de pequeño, donde todo te va viniendo. Entonces, de la niñez no añoro nada. ¿A quién eres incapaz de decir no? Siempre que me vengan de muy buenas maneras. Hay veces que uno hace, por lo menos yo, hago cosas que a lo mejor no estoy muy a gusto haciéndolas, depende de qué cosas, pero te han llegado de tan buena forma y te han llegado con ese cariño que tal, que hay veces que eso. ¿A quién no? Pues no lo sé, pues estas personas que vienen de esta manera. ¿Tienes alguna manía? No que yo me conozca. Un lugar para vivir. Aquí mi hija se va a reír, pero es que el otro día vimos una entrevista esta y dije, un lugar para vivir, pues Puerto Llano. Ya está, pero no es por hacer patria, porque es que es aquí donde estoy. Un lugar para vivir donde esté mi biblioteca, mi estudio, y mi familia. Tu familia. Mi familia. Que es lo más importante, sin duda alguna, ¿no? Hay una cosa importante y es si eres atrevido, conformista o rebelde. No, conformista no soy. Atrevido en el sentido de decir, de ir explorando cosas nuevas, sí. Atrevido quizá. Víctor, cuéntame a qué edad te convertiste en hombre. ¿Estamos hablando de ir madurando, dices? O de... En el sentido que tú quieras. En el sentido de ir madurando. Yo me sentí más hombre la primera vez que estuve en Madrid, porque eso supuso dejar... La primera vez que estuve en Madrid fue con 17, 18 años, no recuerdo. Entonces, con una carpeta y muchos dibujos anduve buscando trabajos por editoriales, estaba en la escuela de arte y en el paréntesis del verano pues me fui. Aquello se alargó luego, casi todo el año, pero estuve en Madrid. Y entonces eso supuso pues un cambio importante y una serie de retos y de pruebas personales muy importantes. Si es en el otro sentido, la primera vez que me sentí hombre fue justo antes de la segunda. ¿Qué aspiración máxima tienes en la vida? Pues posiblemente hacer todo aquello que podría haber hecho cuando deje de estar aquí, saber que he hecho todo lo que podría hacer y que he desarrollado todo lo que podría desarrollar. Un lema en tu vida. Un lema, pues que no hay que abandonar, que aquí el que abandona es el que pierde. Víctor, cuéntame cuál es la canción de tu vida. Es el tema de Jill, sí, de la protagonista de la película de Leone, hasta que llegó su hora. Es el tema de Jill, de Morricone. Pues escucha, mira. Qué preciosidad, ¿eh?
lo que más. Sublime, sublime. Así lo veo yo, así lo veo. Pues ya ven ustedes que en el día de hoy hemos conocido a don Víctor Barba, artista plástico multidisciplinar, como a él le gusta que digamos, y yo que le deseo evidentemente no solo mucho éxito, sino que además viva 100 años más, les voy a decir algo que debe quedar grabado. Víctor Barba, cuando ya no esté con nosotros, será recordado, será admirado y será un honor tener un cuadro o un retrato del gran Víctor Barba. Pasará, como dije al principio, a la posteridad. Muchísimas gracias por venir. A vosotros por invitarme.